Amados hermanos, les saludamos con la paz del Señor, desde aquí, desde la última trompeta, filial Virrey del Pino, agradecidos al Señor por poder estar nuevamente con todos ustedes. Y bueno, como todos saben, nos pueden escuchar los días lunes a las 10 de la mañana, los días viernes a las 13 horas. También está nuestro amado pastor que hace su programa con su esposa los días lunes y viernes de 9 a 10 de la mañana, hermanos amados. Así que damos gracias al Señor por poder estar compartiendo su palabra. Perdón, me equivoqué el horario, de 8 a 9 de la mañana están ellos. Amén, hermano. Y agradecemos al Señor por esta oportunidad que nos dan. Saludamos a los hermanos de la radio de la predicadora, a todos los hermanos de la congregación del Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga y los ayude, los guíe en este día. Un hermoso día para poder estar en comunión con el Señor, amados hermanos. Y bueno, si ustedes quieren visitarnos en la congregación se encuentra en la calle José Hernández 384. Gracias, Señor Jesús. En el barrio El Tambo, entre Almeida y Cetino. Nosotros tenemos reunión los días miércoles y sábados a las 18 horas y los días domingo a las 10 de la mañana. Así que damos gracias al Señor por ello, hermanos amados. Y bueno, como siempre estoy con la compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo, y mi mamá seguramente que nos debe estar mirando por Facebook. Señor Jesús. Así que el Señor bendiga a todos los hermanos que nos escuchan. Vamos a orar al Señor y vamos a comenzar con este programa de este día, hermano. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Te damos las gracias, Señor, por poder estar aquí, para poder compartir tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a todos los hermanos que nos escuchan, Señor, a aquellas personas que nos escuchan por primera vez, para que ellos puedan, Señor, conocerte a ti, Señor, como su único Señor y Salvador, para que ellos puedan entregar sus vidas a ti. Señor, también bendice a los hermanos que están quedados, Señor, que tú puedas despertar el espíritu de ellos, para que nuevamente, Señor, ellos puedan ser despertados a la comunión, Señor, con tu iglesia, con tu cuerpo, y así podamos ser, Señor, perfeccionados hasta alcanzar la imagen de Cristo. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gracias, amados hermanos. Gracias damos al Señor por todas estas cosas. Le voy a estar dando a mi esposa para que salude. Gracias al Señor, le saludo con la paz del Señor. Gracias al Señor que podemos abrir nuestros ojos un día más, ¿no? Y el Señor nos está bendiciendo en todas las cosas, ¿no? Él nos hace levantar, nos hace respirar por nuestra cuenta, hace que abramos nuestros ojos, ¿no? Nos mantiene en salud. Gracias al Señor por eso, que sea una palabra de mucha bendición, ¿no? Amén. Que el Señor nos esté guiando. Amén, hermano. Amén, Señor bendiga. Vamos a ir ahí al libro de Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 18. Vamos a leer su palabra allí. Acá nosotros podríamos leer desde un poquito desde el 15 para poder entender lo que el apóstol Amén. Pablo viene hablando, ¿no? Y vamos a leer allí, 1.15 del libro de Efesios. Sí. Por esta causa también yo, habla el apóstol Pablo, ¿no? Habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder, para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Leo todo? Sí, sí. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Gloria a Dios. Aleluya. Nuestra misma vida está en nosotros. Gracias, Señor Jesús. Y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén, gloria a Dios. Fíjese qué maravillosa esta palabra, ¿no? Gracias, Jesús. Dice, porque el apóstol Pablo dice, por esta causa, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, por haber creído en el Señor, por haberle recibido a Jesús, a nuestro amado Señor Jesucristo, como no solamente como nuestro Salvador, sino como el Señor de nuestras vidas. Amén, gloria a Dios. Sino como el Señor de nuestra vida, dice, dice, oído de vuestra fe y de vuestro amor para con todos los santos. Fíjese, la fe en el Señor y el amor para con todos los santos. Y eso es algo que
que el Señor que nos lleva hoy a poder manifestar a través de este vaso de barro, como hablaba el pastor y la esposa, ¿no? Que el amor de Dios se pueda manifestar, ¿no? Y como decía un hermano hace muchos años atrás, hoy ya nosotros no le tenemos que decir al Señor que Él derrame su amor, porque el amor de Dios, dice, fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y si vamos a Juan, dice, Dios es amor, dice. Entonces vemos que Dios, la vida de Dios, fue derramada en nosotros para poder manifestarse por medio del amor. Y entonces dice el apóstol Pablo, y eso se ve que había sido una realidad en estos hermanos de Éfeso. Por esta causa yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor. Fíjese, Pablo había oído, quién sabe dónde estaba Pablo, y sin embargo de donde él estaba oyó del amor, de la fe en el Señor Jesucristo y del amor para con todos los santos que tenían los efesios. Fíjese, él había oído, dice, y no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ahora oraba el apóstol Pablo para que ellos pudieran entender y para que pudieran ser abiertos los ojos de ellos, ¿vio? Para que el velo se pudiera quitar, porque esa es revelación, quitar el velo en el conocimiento de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, Señor. Y así hoy el Señor quiere que nuestros ojos sean abiertos en el conocimiento de Él, en su amor, en su gracia, en su misericordia. Dios quiere que nosotros le conozcamos al Señor, ¿vio? Y entonces dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Fíjese qué maravilloso, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para poder tener conocimiento, para poder tener revelación en el conocimiento de Él, necesitamos que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados. ¿Y cuáles son los ojos de nuestro entendimiento? ¿Vio? Y el entendimiento que nosotros tenemos conforme a la palabra. La palabra vamos introduciendo, se va introduciendo en nosotros y va abriendo nuestra mente. ¿Vio? Va iluminando nuestro entendimiento frente al conocimiento de Jesucristo. Fíjese, alabado sea el nombre del Señor, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Y el Señor quiere que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados. Amén. Gracias, Jesús. Que nuestro conocimiento acerca de Él sea una revelación, sea un entendimiento que viene por medio de la palabra de Dios. Por eso mi esposa me compartía hoy, antes que empecemos el programa, hablábamos de este tema y me compartía el versículo del Salmo 19, 105. 119, 105. Que dice, lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Amén, gloria a Dios. Es como un dibujito, no sé, que abre el libro y sale luz. Aleluya, gloria a Dios. Señor, que ilumina nuestra mente, ¿no? Fíjese. Gracias, Señor. Fíjese Jesús. qué maravilloso. La palabra, cuando nosotros leemos, por eso, hermano amado, usted mientras más lea la palabra, mientras más indague en la palabra, más los ojos de su entendimiento van a ser abiertos. Por eso dice en Efesios 3:4. No leyendo lo cual podéis entender. Amén. Cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. En el misterio de Cristo. Leyendo lo cual podéis entender. Fíjese, y nosotros ya hemos visto eso, que el misterio de Cristo es la iglesia. ¿Vio? Y entonces la palabra nos va trayendo claridad. El Amén. Espíritu Santo a través de la palabra nos va trayendo claridad. A través de la palabra que, como dice ahí también en Efesios, ¿no? Que Él mismo constituyó. Amén. Apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros, ¿no? Claro, y él usa estos 5 ministerios para perfeccionarnos nosotros a través de la palabra, y el Espíritu Santo trae la claridad. Gloria a Dios. Trae la claridad, entonces nuestros ojos del entendimiento van siendo abiertos. Veo que Job decía en el capítulo 32 del libro de Job, él decía, de oídas te había oído, dice, pero ahora mis ojos te ven. Fíjese, y él sin haber tenido un nuevo nacimiento, sin tener el Espíritu Santo residiendo en él, ¿no? Pero ahora que nosotros tenemos el Espíritu Santo residiendo en nosotros, el nuevo nacimiento, los ojos de nuestro entendimiento son abiertos por medio del Espíritu Santo, porque Jesús dijo, yo me voy, dice, pero enviaré otro Consolador, y Él os guiará a toda verdad y a toda justicia.
Entonces los ojos de nuestro entendimiento son abiertos, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. El Espíritu Santo usa la palabra y alumbra los ojos. Y entonces ahora lo que antes nosotros no podíamos ver, ahora lo vemos. Pero no lo vemos por nuestra capacidad, sino porque el Espíritu Santo nos lo hace ver. Amén. ¿Veo? Y es como venimos viendo, ¿no? El pastor hablaba en el programa anterior. Es como venimos viendo este tiempo. La palabra nos hace ver cosas que estaban escondidas en nosotros, pero no para que vivamos en ellas, sino para que nosotros le apliquemos el juicio. No el juicio nuestro, el juicio que nuestro amado Señor Jesucristo ya le aplicó. Él dice que Él llevó el cuerpo del pecado, lo llevó con sus pasiones y deseos, lo crucificó. Amén. Pero esa es la provisión. Ahora nosotros tenemos que aferrarnos a la provisión y llevarlo a la vida práctica. Y cuando eso se manifiesta en nosotros tenemos que declarar que fue crucificado, muerto y sepultado. ¿Vio? Y ahí los ojos de nuestro entendimiento son abiertos. Gracias, Aleluya, gloria a Dios. Tiene una característica muy importante los hermanos de Efesios, ¿no? Porque dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, había esa característica en eso, ¿no? Y entonces el apóstol Pablo dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Fíjese, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria. Pero había una característica en ellos, ¿no? Ellos habían recibido al Señor Jesús y habían creído en Él, con un corazón sincero. Amén. ¿No? Y su amor se veía por todos lados. En este tiempo el apóstol Pablo era la primera encarcelación que tenía, y como dice en el 3.1, ¿no? Estaba en Roma, ¿no? Y desde ahí él había oído de la fe en el Señor Jesús y de vuestro amor con todos los santos, ¿no? Fíjese, qué maravilloso, ¿no? Una iglesia que resalta estas cosas. Pero nosotros vemos, por ejemplo, vemos allá en el libro de Apocalipsis que aún así que la iglesia de Efesios fracasó en cuanto a la pérdida del primer amor. Pero fíjese, aún así hay enseñanza para nosotros. ¿Vio? Hay enseñanza para los vencedores de esta iglesia. ¿Vio? Dice, por esta causa, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Y podríamos decir que estos que Pablo está resaltando son los vencedores de esta iglesia. ¿Vio? Lo que la fe, la palabra de Dios hecha una realidad, se ve en ellos, y el amor para con todos los santos. Dios manifestándose en ellos a través del amor. ¿Vio? Dice, el amor para con todos los santos. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Gloria a Dios. ¿Vio? Todo es en el conocimiento de nuestro amado Señor Jesucristo, conocerle a Él, estar con Él, caminar con Él. ¿Vio? ¿Por qué tenemos que estar con Él, conocerle a Él y caminar con Él? Porque tenemos que llegar a ser como Él es. Porque así, dice, hay un versículo que dice, así como Él es, sois vosotros en este mundo, dice. ¿Vio? Alabado sea el nombre del Señor. Y por eso los ojos de nuestro entendimiento tienen que ser abiertos. ¿Vio? Los ojos de su entendimiento tienen que ser abiertos. No entiendo, hermano Nicolás, que usted me está hablando. Bueno, el apóstol Pablo oró, no solamente por los efesios, oró por todos nosotros, lo que habíamos de creer a esta gracia maravillosa, para que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos, para que pudiéramos ser revelados en el conocimiento de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. ¿Qué es Cristo para nosotros? ¿Qué hizo Cristo por nosotros? ¿Y cómo se manifiesta Cristo a través de nosotros? Todo eso es la revelación que Pablo pidió al Padre para que nosotros pudiéramos tener en este tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. Sí, no sé si querías agregar algo. Y dice ahí en el 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, ¿no? Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder. Y qué maravilloso, ¿no? Y esa supereminente grandeza de su poder fue con la que el Padre usó para resucitar a Jesús de entre los muertos. Aleluya. Y eso mismo está en nosotros. Gloria a Dios. Esa vida resucitada de Jesús está en nosotros. Amén. Fíjese, cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Usted cree, hermano, hermana amada? ¿Usted cree? Bueno, dice que Dios le dio a usted la supereminente grandeza de su poder. ¿Cuál es la supereminente? Él mismo como vida en usted.
¿no? Ese poder, como decía mi esposa, ese poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, que lo arrancó a Cristo de entre los muertos, porque Dios tuvo que usar todo su poder para arrancar a Cristo de entre los muertos, ese poder está en nosotros como vida hoy. Fíjese. Y entonces dice, la cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Alabado sea su nombre. Sí. La cual operó en Cristo. Fíjese, fíjese. La cual operó en Cristo. Pero él era el Hijo de Dios. Él era el Hijo de Dios. Sí, pero acuérdese que cuando él se hizo hombre, se despojó de todo su poder y de toda su deidad. Él se despojó. ¿Vio? Porque dice ahí en el libro de Filipenses, siendo en forma de Dios, dice, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de ello, haciéndose hombre. ¿Vio? Haciéndose hombre. ¿Vio? Y hoy nosotros, dice la palabra de Dios en el libro de Hebreo, tenemos uno que el cual se puede compadecer de nosotros. Él se puede compadecer de nosotros. ¿Y por qué se puede compadecer de nosotros? Porque Él padeció en su carne las mismas situaciones que nosotros padecemos. Aunque Él era sin pecado, fíjese. Y Él padeció en su carne la misma lucha, el mismo combate con las concupiscencias, los deseos de la carne, padeció en su propia carne. Pero así como Él pudo vencer por medio de la vida que estaba en Él, hoy Él nos hace saber a nosotros que por medio de la vida que está en nosotros y por medio del poder del Espíritu Santo que nos asiste, entonces nosotros podemos hacer, no solamente vencer, sino hacer más que vencer por medio de aquel que nos amó. Aleluya, gloria a Dios. Y entonces dice, ¿cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? Lo que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Fíjese, no solamente que Dios usó todo su poder para resucitar a Cristo de entre los muertos, sino que ese mismo poder lo llevó a Cristo a la diestra del Padre y lo sentó allí, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado. Fíjese, la autoridad que le dio ese poder, esa vida que él recibió, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, dice, y sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Y por medio de ese poder sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pero fíjese qué maravilloso, nosotros no pudiéramos entender todas estas cosas que la gracia nos hace entender si los ojos de nuestro entendimiento no hubieran sido abiertos. Si la palabra del Espíritu Santo no hubiera alumbrado los ojos de vuestro entendimiento, de nuestro entendimiento. Por eso, hermano amado, nosotros decimos, los ojos de nuestro entendimiento son abiertos y podemos entender tantas cosas que antes habíamos escuchado, que nos gozábamos, pero fíjese, nos gozábamos aún sin entenderla. ¿Cuánto más ahora que el Espíritu Santo nos trae la claridad de su palabra? Y eso es maravilloso. El Espíritu Santo nos hace saber a nosotros que somos una nueva creación en Cristo a través de su palabra. Y eso es para gozarnos. Fíjese cuántos hermanos hay que tienen este conocimiento, pero que no se pueden gozar. No se pueden gozar porque ellos se ven en el hombre natural todavía. Se ven en su humanidad, ¿no? Pero son salvos, sí son salvos, pero ellos se están considerando en el hombre natural. Y entonces hay cosas que no pueden gozar. O ellos se privan de gozar por verse en el hombre natural. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Fíjese qué maravilloso. Yo quería compartir algo. Fíjese qué maravilloso. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Señor Jesús. Y ese, como leíamos ahí en el Salmo, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra, dice. Y lumbrera mis caminos. Y viene entonces la palabra de Dios y nos alumbra. Por eso dice en el libro de Pedro también, dice que la palabra es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, dice. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjese, alumbra en un lugar oscuro. Y fíjese, nosotros no entendíamos. Como dijo Job, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y así parecía que estábamos nosotros, pero ahora vino la luz de la palabra y nos hizo entender. Alabado sea tu nombre. Sí.
en Pedro, creo que estaba, no me acuerdo ahora el versículo, ahí lo vamos a buscar, hermano. Fíjese, y entonces la palabra del Señor viene y alumbra los ojos de nuestro entendimiento, y ahí nosotros podemos entender cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y el pastor nos hablaba de que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Amén, gloria a Dios. Nuestra santificación. Y como fin dice, la vida eterna. Dice, fíjese. Pero ese conocimiento nos trae la palabra. Nos trae la palabra. Y el Espíritu Santo nos trae la revelación. Y ahí nosotros podemos gozarnos, podemos alegrarnos. Gracias, Fíjese. Señor Jesús. Podemos disfrutar. Porque si nosotros venimos a la gracia para ser infelices, mejor quedarnos en el mundo. Pero eso nosotros sabemos que no es así. Nosotros sabemos que en la gracia nosotros somos felices. En el Evangelio somos felices. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos trae a nosotros una transformación para que seamos semejantes a Él. El Evangelio nos trae a nosotros un entendimiento. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Nos quita el velo para que nosotros podamos ver con claridad. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso a través de su palabra. Por eso, hermano amado, siempre somos llevados a través de la palabra a escudriñar. Esto que dijo el hermano no lo entendí. Bueno, tenemos que ir y escudriñar. Y pedirle al Espíritu Santo la revelación de su palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Segunda de Pedro 1:19. Sí. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Fíjese. ¿Y el 20? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fíjese qué maravilloso. Fíjese qué maravilloso. Nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Inspirado. ¿Inspirado en qué? En esa iluminación que el Espíritu Santo trajo a su mente y a su corazón. Quitó el velo y les pudo hacer ver con claridad. Y entonces dice, tenemos la palabra profética más segura, la cual puede hacer, dice, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, hasta que cuando lleguemos al conocimiento pleno y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Y quién es el lucero de la mañana? Cristo en nosotros. Cristo en nosotros, Él salga en nuestros corazones, Él se pueda manifestar libremente, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fíjese qué maravilloso. Y entonces ahora nosotros entendemos la importancia de que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos. Sean abiertos. Pero eso es algo que yo no puedo hacer en usted. Yo no puedo abrirle los ojos del entendimiento. Ese es el Espíritu Santo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quita el velo y usted entonces ahora puede ver. Puede ver con claridad al Señor. Puede ver cómo es el Señor. Puede ver lo que es el Señor para usted. Puede ver lo que el Señor puede producir en su vida. Y eso es algo maravilloso. Eso es algo maravilloso. Puede ver lo que el Señor puede producir en su vida, y el Señor produce en su vida una transformación, un cambio de mente. Un cambio de mente. Y si hay un cambio de mente, entonces ya nosotros ya no nos vemos como nos mirábamos antes exteriormente en la carne, sino que nos miramos en Cristo. Y en Cristo nosotros nos vemos santos, justos y perfectos. Y yo lo veo a mi hermano así, y entonces si yo lo veo santo, justo y perfecto, entonces no veo ningún impedimento de mi hermano para que él lo pueda lograr. Para que pueda lograr ¿qué? Rendirse al Espíritu, para que el Espíritu sea una realidad en él. Y cuando hablamos del Espíritu hecho una realidad en él, hablamos de la palabra hecha una realidad en su vida. Aleluya, gloria a Dios. Cuando viene el cambio de mente, viene el cambio de dirección. Amén. Amén. Eso es el cambio de mente, ¿no? Hay un cambio de dirección. Nosotros vamos caminando y vemos que está mal. Amén. El Espíritu Santo nos hace ver que está mal. Amén. Y damos la vuelta para otro lado. Gloria a Dios. No, a veces creemos que entendemos, ¿no? Pero vamos en el camino, vemos que está mal y sorteamos eso, pero seguimos por el mismo camino. Claro. Entonces no entendimos. Claro, no entendimos, porque más adelante va a haber otra cosa. Y esa otra cosa no es para que la esquivemos, como dice mi esposa.
Es para que nosotros nos demos cuenta de que todavía estamos en el mal camino. Por eso ahí en el libro de Isaías dice, y habrá calzada y habrá camino, dice, y será llamado camino de santidad, dice. Y aquel que ande por él, dice, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Vio? Y puede haber una falencia en nosotros, pero si nosotros andamos por ese camino, ¿y ese camino cuál es? Nuestro amado Señor Jesucristo. Porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Fíjese, y entonces los ojos de nuestro entendimiento siguen siendo alumbrados. Siguen siendo alumbrados. Ah, mire, yo iba por un camino y yo pensé que era el camino correcto. No, el camino correcto se llama Jesucristo, amado. Amén, gloria a Dios. El camino correcto ya lo trazó el Señor, nosotros tenemos que andar por Él. ¿Vio? Por eso dice la palabra, antes de leer ahí en Isaías, en el libro de Jeremías, parado por los caminos, deténgase, deténgase. Usted ahora que está escuchando la palabra, deténgase, los ojos de su entendimiento están siendo abiertos, bueno, deténgase. Dice, parado por los caminos, preguntad, dice, por las sendas antiguas, ¿cuál haya sido? O sea que haya sido, que está hablando en pasado, ¿cuál haya sido? Quiere decir que se salió del camino. ¿Cuál haya sido el buen camino? Dice. Y anda por él. ¿Vio? Y ellos, en su soberbia o en su ignorancia, ellos dijeron no andaremos, pero nosotros no. No sé, fíjese, ellos, personas que no tuvieron el nuevo nacimiento, ¿vio? Que el Espíritu Santo no estaba residiendo en ellos, pero nosotros hemos tenido un nuevo nacimiento y el Espíritu Santo está en nosotros. Entonces, nunca el Espíritu Santo nos va a dejar a nosotros, ni la vida que está en nosotros nos va a dejar a nosotros cometer tal torpeza de decir no andaremos. No, Señor, ¿cuál es el buen camino? ¿En qué nos hemos equivocado para extraviarnos de la verdad? Haznos volver, haznos entender. ¿No? Y el Señor nos dirá, te haré entender y comprender cuál haya sido el buen camino, dice. Alabado sea el nombre del Señor. Que es lo primero que produce, ¿no? Aquellos que están fuera de la congregación, que vuelvan a la congregación. Amén, gloria a Dios. No, y así. Aquellos que todavía no han conocido al Señor, que esta palabra los despierte. Amén. Para que puedan conocer al Señor, ¿no? Y ese es el propósito de que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados. ¿No? Dice, sí. El 35:8 de Isaías. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él. Sí. Como el pastor nos viene hablando todo este tiempo de la inmundicia, ¿no? Sí. Me parece una palabra tan dura que en otras versiones lo apacigua un poco diciendo impureza. Pero realmente hay inmundicia en nuestras vidas, ¿no? Hasta que la palabra nos va santificando nuestra alma, ¿no? Aleluya, y se va gloria manifestando a Dios. La vida de Dios en nosotros a pleno, ¿no? Y dice, no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Fíjese, el que anduviere en este camino, por torpe que sea. Uy, pero gracias, yo no sé cómo vencer, me he equivocado, claro, porque tenemos que depender de él, no de nosotros. Y entonces los ojos de nuestro entendimiento van siendo alumbrados. Nos hace entender el Señor a través del Espíritu Santo. No es esa la manera por la cual vos vas a ser perfeccionado, por la cual vos vas a ser transformado, sino que es por medio de la vida de Dios, por medio de la asistencia del Espíritu Santo y por su palabra. Y entonces los ojos de nuestro entendimiento van siendo alumbrados y van siendo puestas las cosas en su lugar. Amén, gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces, eso no se hace individualmente. No lo podemos hacer nosotros individualmente. Amén. Sino que tenemos que reconocer a aquellos que nos presiden. Amén. El apóstol Pablo fue el apóstol para los gentiles, ¿no? Y la revelación no fue traída como dice ahí en Gálatas 1:11, ¿no? Sino que Cristo mismo le reveló la palabra al apóstol Amén. Pablo para los gentiles. Y el apóstol Pablo, por medio de eso, nos dice que el Señor mismo constituyó. Es tan importante esto, ¿no? Recibir la palabra por medio de aquello que Dios mismo constituyó. Amén. ¿No? Entonces nosotros ahí empezamos a entender, empezamos a aprender, Amén. ¿no? Por medio de estos hombres que el Señor constituyó, ¿no? Que Él mismo constituyó. ¿No? Por eso es tan importante estar en la congregación. Dice la palabra, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, pero es necesario. Amén. Por algo es necesario, ¿no? Para que podamos crecer, ir creciendo, como dice también ahí en Efesios 4, ¿no? En el 16, que todo... El
sea, cuerpo bien concertado. No, ese creo que dice en Colosenses. No, siempre decimos. A ver. Ah, no, sí. Sí. Dice, sino que, bueno, dice en el 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de los cielos para llenarlo todo. Está hablando del Señor Jesús, ¿no? Sí. Y él mismo, el Señor Jesucristo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, Amén. no yendo de un lado para el otro, ¿no? Y no afirmándonos nunca en la gracia. Amén. ¿No? Y decimos conocer la gracia, pero nunca nos afirmamos. Siempre estamos de un lado para el otro, ¿no? Entonces realmente no hemos conocido la gracia, ¿no? Que el Señor nos ayude, hermano, porque así andábamos nosotros también en otro tiempo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Mira dónde nos quiere llevar el Señor, ¿no? Qué maravilla lo que el Señor está haciendo en este tiempo con nosotros, gloria a Dios, ¿no? Cómo Él abrió los ojos de nuestro entendimiento. Sigue abriendo, porque vamos entendiendo de a poquito, ¿no? Sí. Pero el Señor lo va haciendo una realidad cuando nosotros creemos y declaramos, ¿no? Y dice en el 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, niños fluctuantes. No andamos como el hombre natural, llevado por doquiera de todo viento de doctrina, un poquito acá, un poquito allá, y nunca nos afirmamos en lo que es la gracia, ¿no? Y sabemos que la gracia vino por medio de nuestro Señor Jesucristo, como dice en Juan, ¿no? Que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad, o la gracia y la realidad, por medio de Jesucristo, ¿no? Amén, Y gloria el a Señor Dios. Jesucristo se lo entregó al apóstol Pablo para que Él nos los dé a nosotros. Y por medio de eso, el Señor Jesús constituye apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y dice, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, lo que hablaba el pastor esta mañana, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Amén. Ahora ya sabemos que Cristo es la cabeza y que nosotros somos su cuerpo, ¿no? Amén, de gloria quien a Dios. todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, eso también hablaba esta mañana, ¿no? Por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Amén. Cada miembro el Señor le dio una actividad. Todos somos necesarios para el cuerpo de Cristo, ¿no? Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén, gloria a Dios. Fíjese ¿No? que... Gloria al Señor. Y esto, el Señor nos está hablando ahora. Amén. Y está abriendo los ojos de nuestro entendimiento para que seamos parte de todo esto. Amén. Para que ya no queramos mandarnos nosotros solos, Amén. sino que en todo hay un orden. Como en una familia. Está el padre, la madre, los hijos. Los hijos no hacen lo que quieren. La esposa no hace lo que quiere. Y el esposo tampoco hace lo que quiere. Porque arriba de él también hay una cabeza. Aleluya, ¿No? gloria a Dios. Y todas estas cosas las sabemos nosotros teóricamente, pero todavía no las sabemos en la práctica, ¿no? Amén, Porque gloria a todavía Dios. no nos rendimos completamente a lo que el Espíritu dice. Pero cuando nos rendimos, Él nos guía, Amén. Él nos lleva. Ya no Amén. es necesario que, como decía el pastor esta mañana, de exhortarnos. Y es necesaria la exhortación. Y gloria a Dios por eso. Porque ahora viene la palabra de Dios y sale lo que está en nosotros, en nuestra Amén. alma, ¿no? Y cuando sale algo, cuando se manifiesta algo que sabemos, que ahora podemos entender que es del hombre natural, lo declaramos muerto. Amén. Hace más de 2000 años allá en la cruz del Calvario. Amén, ¿no? gloria a Y Dios. cuando se manifiesta la vida de Dios en nosotros, gloria al Señor. Aleluya. Lo que hace la gracia siempre es exaltar el nombre del Señor. Amén. Poner a Jesucristo donde Él está, allá arriba. Amén. Por encima de todas las cosas. Gloria a ¿no? Dios. Gracias al Señor, gloria a Dios por eso. En cambio, la ley, ¿qué hace? La ley exalta al hombre, ¿no? Pero la gracia exalta a Cristo. Amén. Entonces ahí vamos entendiendo todas estas pequeñitas cosas, parecen, pero tan importantes para nuestra vida. Amén. Para que esta alma sea santificada, ¿no? Y que manifieste lo que Cristo es, en su plenitud. Y Amén. no solamente como individuo, sino como un cuerpo. Gloria a Fíjese Dios. qué maravilloso, Gracias, ¿no? Señor Jesús. Por eso la palabra dice, pues, viene como una antorcha para alumbrar en el lugar oscuro. Gracias, Jesús, gloria ¿Vio? a Dios. Para gloria a alumbrar Dios. en el lugar oscuro. Y entonces alumbra lo que hay en nosotros. No para que vivamos ahí,
no para que vivamos ahí. Y antes nosotros decíamos, pero no sé cómo vencer estas cosas. Ahora sabemos, porque los ojos de nuestro entendimiento son abiertos. Fíjese, y mi esposa leía ahí en Efesios, ¿no? Y dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevando por doquier de todo viento de doctrina, por cualquier enseñanza que viene por ahí, ¿vio? Por estratagemas de hombres, para engañar emplean con astucia las artimañas del error, ¿vio? Y eso me hace acordar a esa palabra que dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Las viandas son para los niños. Las viandas son para los niños. Y entonces, pero nosotros ya hemos dejado de ese lugar, ya hemos pasado por ahí, ¿no? ¿Por qué hemos pasado por ahí? ¿Por qué decimos que hemos pasado por ahí? Porque la capacidad está en nosotros, no, porque los ojos de nuestro entendimiento fueron abiertos. Fueron abiertos. Entonces, si los ojos de nuestro entendimiento fueron abiertos, como hablábamos al principio, si usted va por un camino, y usted sabe que en el camino ese, o mejor dicho, usted no sabe, pero se le da una advertencia que en ese camino usted corre peligro de muerte, y cuando hablo de peligro de muerte, peligro de que su comunión con el Señor se corte, ¿no? Entonces, pero viene la palabra y le alumbra a usted, y le hace saber que usted va por el mal camino, que usted se tiene que volver al camino que ya fue trazado por el Señor, ¿no? Y como decía mi esposa, no esquivar y seguir por ese camino, no, volverse. Por eso la palabra dice, paraos por los caminos, preguntad por la senda antigua. No dice, preguntá, ve dónde nos equivocamos en este camino para corregir y seguir. No, preguntá por las sendas antiguas. ¿Cuál haya sido, dice, el buen camino? Quiere decir que no estamos yendo por el buen camino, ¿no? ¿Y por qué no estamos yendo por el buen camino? Y bueno, la palabra de Dios dice, examínese cada uno a sí mismo. ¿Estoy yendo por el buen camino? ¿Estoy yendo por el camino que el Señor trazó? Y bueno, y ahí cada uno se examina. Nosotros no le vamos a examinar a usted porque ese no es nuestro trabajo, ¿no? Pero por eso viene la palabra de Dios y nos alumbra nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. ¿Cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado? Que Cristo sea una realidad en nosotros, a fin de poder ser transformado a su misma imagen, para que después podamos ser su esposa. Por eso tenemos la necesidad de ir por el buen camino. Camino que el Señor ya trazó. Ya trazó el camino el Señor. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado. Cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿No? Y la supereminente grandeza de su poder es Dios como vida en nosotros y nos hace saber que nosotros tenemos que estar allí en el cuerpo, donde vamos creciendo, madurando, desarrollándonos en el conocimiento de Él, hasta que todos lleguemos a la estatura, a la plenitud de un varón perfecto. Fíjese qué maravilloso. Antes teníamos que probar la palabra. Amén. A ver si la palabra era buena o no era buena para nosotros. Ahora la tenemos que comprobar, porque ahora ya sabemos que la palabra es buena para nosotros. Aleluya. El Señor nos ama bien. Amén. No, Él quiere lo mejor para nosotros. Aún en las exhortaciones, ahí nos está amando más todavía, ¿no? Cuando viene la palabra de Dios y se manifiesta en nosotros lo que antes reprimíamos. Amén. ¿No? Ahora se manifiesta con libertad. Tiene que salir a la luz para que podamos darle muerte si es algo que no viene del Espíritu de Dios, ¿no? Pero es algo maravilloso que Dios lo está haciendo con nosotros. Amén. Que Gloria Dios esté a Dios. pensando en nosotros todo el tiempo, para que nosotros seamos verdaderos hijos Amén. de Dios. Gloria a Dios. No una apariencia solamente, sino verdaderos hijos de Dios, ¿no? Es algo maravilloso lo que Dios está haciendo. Amén. En este tiempo, ¿cuánto tiempo estuvo oculto toda esta palabra, ¿no? Para muchos, para la mayoría, y ahora está saliendo a la luz. Amén, ¿no? gloria a Y Dios. no nos gusta a veces, porque dice que la disciplina del presente no parece ser causa de gozo, pero después... Sí, produce... Vamos a buscar el versículo, para que los hermanos lo puedan tener. Fíjese, hermano amado. Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Sí, Que Cristo se pueda manifestar a pleno en este vaso de barro, porque somos un contenedor nada más nosotros, y que se pueda dar a conocer, ¿no? Qué maravilloso que Dios mismo se pueda dar a conocer,
por medio de este vaso de barro, ¿no? Fíjese, y Dios sigue alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Dios sigue alumbrando los ojos de nuestro entendimiento y podemos comprender cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, como hablaba el pastor hoy, es nuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. Que nos apartemos de todo aquello, de tener comunión con otro, que no sea el Señor. Señor Jesús. Que nos apartemos de Gloria eso. a Dios, gracias Señor Jesús. ¿Cómo llega la esposa a ser semejante al esposo? Porque fíjese que en el libro de Efesios dice, y estos dejarán de ser dos, dice, para ser una sola carne. Una sola carne. Y entonces llegan a ser uno, y usted fíjese cuando usted ve un matrimonio ya consolidado de muchos años, tienen el mismo pensamiento, el mismo sentimiento, la misma dirección. ¿Cómo llegaron a eso? ¿Cómo llegaron a eso? Porque dejaron que la vida que los unió en común a ellos, estoy hablando de lo natural, ¿no? Se entrelace entre los dos y entonces ellos puedan ser uno en pensamiento, sentimiento y dirección. Gloria a Dios. Bueno, nosotros somos uno con el Señor. Gracias. Pero la vida que prevalece no es la vida que nosotros traíamos o la vida del alma, sino que prevalece la vida del Señor. Y llegamos a ser uno en pensamiento, sentimiento y dirección con nuestro amado Señor Jesucristo. Dios está haciendo una transformación en nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Quedarnos quietos. Amén. Recibir lo que Dios está haciendo en nosotros. Amén, gloria a Dios. ¿No? Como decía, ¿no? Está el vaso acá y le pegó fuerte, el pastor se rompió el vaso. Así tiene que ser con nosotros. Sí. Quedarnos quietos y recibir el golpe. Porque lo que Dios quiere hacer es transformar completamente espíritu, Amén. alma y cuerpo. Sabemos que el cuerpo, cuando seamos llevados con Él, Amén. ¿no? En un abrir y cerrar de ojos, pero el alma y el espíritu tienen que ser completamente transformados. Amén. ¿No? Y Él dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ahora es el alma que estamos en este tiempo para ser santificada, ¿no? Sí. Y es por medio de la luz de su palabra, ¿no? Es algo maravilloso lo que Dios está haciendo en nosotros. Dios no nos está prometiendo que también, pero tener un auto nuevo, una casa nueva, tener mucho dinero. Viene el Señor y todo esto se queda acá. Sí. Señor Jesús, todo esto se queda acá. Amén. Pero lo que Dios está haciendo acá dentro de nosotros va a permanecer para siempre. Y fíjese que dice la vestimenta de la esposa en el libro de Apocalipsis, son las obras justas de los santos. Y cuando habla de las obras justas de los santos, no es algo que nosotros hacemos, sino que es algo que la vida de Dios y el Espíritu Santo producen en nosotros, una transformación, un cambio de mente. Esas son las vestimentas de la esposa. Por eso es necesaria la santificación, hermano. La santificación de nuestro espíritu se produjo cuando nuestro espíritu fue regenerado. Dios se hizo uno con nuestro espíritu Dios se hizo uno con nuestro espíritu y nuestro espíritu fue regenerado y fue santificado. Vuelto a la vida. Fue vuelto a la vida. Ahora nuestra alma en este tiempo, como decía mi esposa y compartía el pastor hoy a la mañana también, nuestra alma está siendo santificada, está siendo regenerada. Gloria a Dios, gloria Fíjese, a Dios. Para que seamos verdaderos. Amén. Para que no haya una cosa dentro y otro afuera. Fíjese. Sino que seamos verdaderos hijos de Dios. Y así es necesario. Es necesaria la santificación de nuestra alma. Gracias, Señor la santificación Jesús. de nuestra mente. Es necesario. Por eso nosotros decimos, como la palabra de Dios dice, que el alma es el asiento de nuestras emociones, de nuestros sentimientos y de nuestra dirección, de la dirección. Y si Dios no está morando allí, entonces el sentimiento, la dirección y las emociones del hombre natural. Pero nosotros ya no estamos llamados a vivir en el hombre natural, sino en el hombre espiritual. Estamos llamados a vivir ahí y que Él sea una realidad en nosotros. ¿Y quién es el hombre espiritual? Cristo en nosotros como la esperanza de gloria. Cuando se manifiesta, viene la palabra de Dios y se manifiesta en nosotros como siempre el mismo ejemplo, ¿no? De la mezquindad. No se sienta mal. Al contrario, lleve a muerte eso, porque para eso se está manifestando, ¿no? Uno se siente mal, pero sigue ahí, no sale de ahí, vive ahí. Amén. Y cuando se manifiesta esas cosas en nosotros, no es para que vivamos ahí, sino para que nos podamos deshacer. Amén. Por medio de la fe. Este es un camino de fe. Aleluya. Este es un camino de fe. El justo por la fe vivirá. Este es un camino de fe. Ahora, Gloria al Señor. Fíjese, ¿no? Que el Señor simplificó todo para nosotros. Amén. Nosotros no tenemos que esforzarnos más. Amén, gloria todo a lo Dios. simplificó el Señor. Todo lo hizo Él. Fíjese que el levita,
cuando iba a ofrecer sacrificio, antes de entrar en el lugar santísimo, en el lugar santo, en el lugar santísimo, él tenía que pasar por la fuente del lavacro. Y dice que la fuente del lavacro en el fondo tenía un espejo. ¿Vio? Y la fuente del lavacro representa la palabra de Dios. Entonces la fuente, la palabra nos hace ver, como decía mi esposa, saca a la luz aquello que está impidiendo, pero no para que nosotros vivamos ahí. No para que nosotros vivamos ahí. Saca la luz. Pero fíjese que la palabra de Dios, la palabra de su gracia no es como la ley. La ley lo sacaba a la luz, pero nos condenaba a la vez porque como no nos podíamos deshacer de eso, entonces nos condenaba en eso. Pero la gracia no, la gracia es maravillosa, es misericordiosa. La gracia lo saca a la luz, pero nos hace saber que Cristo ya lo llevó a la cruz y ya le explicó la muerte, la sepultura. ¿Vio? Y entonces ahora nosotros vivimos libres de esas cosas. ¿Por qué? Porque ahora conocemos que la gracia nos hizo libres. Nunca hemos sido tan libres como lo somos ahora. Amén, gloria a Dios. Gloria al Ahora Señor. fíjese, Gracias, esa libertad Señor que la Jesús. gracia, que en la gracia Gracias, nos Señor metió. Jesús. ¿Para qué es esa libertad? Para nunca más volver allí. Para nunca más volver allí. Porque fíjese lo que dice ahí en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 1. Vamos a leer ahí. Alabado sea el nombre del Señor. Capítulo 5, versículo 1. En el 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Fíjese. Y en el 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión como para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Fíjese, y nosotros habiendo sido llamados a libertad y habiendo gozado esa libertad, habiendo experimentado esa libertad, ¿qué intención vamos a tener nosotros de volver otra vez a la esclavitud? ¿Qué intención? Pero ese no está en nuestra capacidad humana de no volver. Está en la dependencia. En la dependencia de esta vida y del Espíritu Santo. Nosotros no volvemos a eso porque somos capaces. No, nuestra competencia no viene de nosotros, sino del Señor. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, no se sientan ofendidos, atacados cuando viene la palabra de Dios. Cuando en las congregaciones los pastores hablan la palabra de esta gracia maravillosa. Siéntase privilegiado de que el Señor le está hablando. Amén. ¿No? De soportar quietitos ahí y con una fe viva para que la palabra de Dios haga una realidad en nosotros, ¿no? Amén. Siéntase privilegiado de que Dios le tiene en cuenta. Dios le tiene en cuenta. Y Dios, por medio de la exhortación, de la amonestación, porque nosotros amamos la consolación, la restauración, y amamos la gracia, pero la gracia también nos amonesta y nos exhorta, pero no nos amonesta y nos exhorta como la ley. La ley nos amonestaba y nos exhortaba para condenación, pero la gracia nos amonesta y nos exhorta para que no perdamos nada. Cuando podamos ver el amor de Dios manifestado en la exhortación, vamos a amar tanto la exhortación. Amén. Amén. Vamos a amar tanto la exhortación. Amén. Gloria a Dios. Hermanos. Tómelo con esto que Dios nos está hablando. Nos habló a nosotros primero, ¿no? Amén. Y nos está hablando. Gloria al Gloria Señor. a Dios. Que Él está puesto, sus ojos puestos en nosotros. Es algo maravilloso. Esto nos tiene que hacer gozar, estar en un deseo, sí, Señor. Lo que Él diga es así. Amén. ¿no? Y Gloria poder a Dios. creerlo, ¿no? Y poder quedarnos quietos para que Él transforme nuestras vidas. Como hablamos en el libro de Esther, ¿no? Que ella se quedaba quietita para que el eunuco borde con hilos de oro en su vestido. Amén. Ella no hacía nada, solamente que se quedaba quietita. Aleluya. Y así nosotros tenemos que hacer. Fíjese. Gloria al Señor. Fíjese, y entonces nosotros tenemos que Gracias, Señor Jesús. amar al Señor de esta manera, ¿no? Porque Él va abriendo los ojos de nuestro entendimiento así, para que ninguno de nosotros perdamos nada de todo aquello que el Señor Jesús. quiere que Gloria a alcancemos y Dios. manifestemos. Gloria a Dios. Gracias, Bueno, Señor. muchas cosas hemos alcanzado. Ahora tenemos que ir en busca de esa manifestación, pero eso es natural, hermano. Eso es natural. El Señor no nos lleva a nosotros que nos esforcemos en manifestar lo que Él puso en nosotros, sino que le demos lugar a Él en nosotros para que Él se pueda manifestar libremente. Por eso, hermanos amados, esta palabra de su gracia es para gozarnos. ¿Vio? Es para gozarnos, es para que
como dice también su palabra, ¿no? Para que ya no estemos más en oprobio, ¿vio? Ya no estemos más en vergüenza, sino que podamos gozarnos. ¿Gozarnos de qué? De que Cristo nos salvó, nos santificó, nos justificó. Eso es la parte posicional. Ahora la santificación viene a nuestra alma en la parte práctica. Postrémonos a sus pies, reconociendo que nada podemos hacer. Amén. Sin Él. Amén. Que podamos obtener victoria cuando decimos, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. El cual me amó y se entregó a sí mismo. Amén. Hay victoria en esa palabra, ¿no? Amén. Gracias al Señor. Ahora Dios le está llamando a usted a la misma santificación. Gloria a Dios. Dios le está llamando a usted a la misma santificación. Y para santificarlo a usted, Dios lo necesita en el cuerpo. Y para que usted sea santificado, necesita el cuerpo. Porque en el cuerpo, a través de los ministerios que Dios constituyó, viene la palabra que nos santifica y nos conforma a la imagen de su Hijo. Gracias, Jesús. Por eso, amado hermano, le alentamos a que usted pueda ser uno con nosotros en esta edificación, en esta santificación. Dios quiere santificar su alma. ¿Por qué? Porque Él no quiere que usted pierda nada de lo que Él tiene preparado para usted para poder llegar a ser su esposa. Por eso, amados hermanos, damos gracias al Señor. Hasta aquí nos ha dado el Señor porque la hora avanzó ya. Gracias, y bueno, agradecemos a todos los hermanos que nos estuvieron escuchando. Gracias, Jesús. Que esta palabra pueda correr. Jesús. Que esta palabra pueda correr. Por eso, hermano amado, comparta esta palabra. Comparta la palabra que el pastor estuvo hablando, nuestro amado pastor, con su esposa. Jesús. Porque es para el perfeccionamiento de los santos. La palabra del perfeccionamiento hoy no se conoce porque los hermanos no conocen el premio del supremo llamamiento. Usted al compartir esta palabra, usted va a hacer correr. Y la esperanza de los hermanos que no la conocen va a aumentar. Los ojos de su entendimiento van a ser abiertos. Y van a ver que hay algo más. Hay algo más aparte de nuestra salvación. Oh, gloria a Dios, que nuestra salvación es grande. El misterio de nuestra salvación fue grande. Porque antes no conocíamos que era por medio de los méritos de Cristo. Ahora lo conocemos. Pero hay algo más. Amén. El poder ser conformado a su imagen y el poder ser su esposa. Gloria a Dios. Por eso, hermano amado, le alentamos que usted comparta esta palabra y que la palabra corra. Que usted nos visite en nuestro canal de YouTube, en la última trompeta, Pastor Ramón Encina, y suscríbase, ve allí las enseñanzas que la gracia de Dios tiene para la vida del cristiano y para la vida del pecador también, porque la gracia le lleva al pecador a que él se vuelva a Cristo. Gloria a Dios. Y a que él descubra que hay esperanza para su vida en Cristo. Por eso le invitamos que usted se suscriba y que también nos visite en la iglesia local, en la calle José Hernández 384, los días miércoles y sábados a las 18 horas y los días domingos a las 10 de la mañana. El Señor bendiga su vida, hermanos hermanos. Vamos a orar y vamos a culminar con el programa de este día. Padre amado, te damos las gracias, Señor. Muchas gracias por tu amor, porque tú, Señor, a través de tu palabra vas produciendo la santificación de nuestra alma, Señor, para que no suframos pérdida de nada, Señor, sino que pudiéramos gozar, Señor, la transformación en todo nuestro ser. Y como hablaba tu palabra también, Señor, nuestra transformación empezó en nuestro espíritu, Señor, cuando tú lo volviste a la vida por medio de la unión con Él. Ahora estás santificando nuestra alma por tu palabra, Señor, y en nuestro cuerpo físico, Señor, será transformado, Señor, en la resurrección. Y anhelamos y deseamos, Señor, que la transformación se complete en todo nuestro ser, Señor, por medio de tu gracia. Bendice a los hermanos, Señor, a las personas que nos estuvieron escuchando, y que esta palabra pueda correr y pueda ser glorificada. En el nombre de Jesús, amén. El Señor les bendiga, amados hermanos, y nos encontraremos en el próximo programa, Dios mediante. Amén. Gracias.